Bueno, un abrazo para todos. Vamos a comenzar con una oración. Señor, buenos días. Queremos saludarte. Damos gracias, Padre, primero por permitirnos estar en tu presencia. Dios mío, por poder tener a Allison, por tener su familia con nosotros, a Tren, también a sus pequeños. Te oramos, Padre, que los bendigas, que su estadía en Santa Cruz sea excelente, que puedan conocerte más profundamente, que puedan conocer la iglesia, que podamos abrazarlos cuando termine este paro, podamos abrazarlos, podamos conversar con ellos, podamos comer con ellos, Señor, podamos invitarles a nuestras casas también, incorporarlos a nuestros grupos pequeños, que podamos conocer sus hijos, que nuestros hijos puedan conocer los suyos y que podamos hacer familia, así como tanto nos gusta, Dios. Padre, te oramos porque cada miembro de la iglesia esta mañana esté conectado, ya sea por Zoom, por Facebook o por la red social, que tú permitas que ellos estén. Permítenos, Señor, tener un buen tiempo esta mañana. Gracias por las canciones, por los mensajes, por tu palabra que ya hemos escuchado. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das esta mañana para poder servirte, honrarte y glorificarte. Te oro, Padre, que me uses en el sermón de esta mañana. Me siento realmente impactado por todo lo que se aprende con Nehemías. Me siento humillado también, Señor, por la cantidad de principios, Señor, que tú enseñas por medio de tu palabra y me siento en debe, Señor, me siento como deudor frente a ti porque hay tantas cosas que veo en Nehemías que me dejan pensando en cuánto necesito seguir creciendo en mi devoción, mi confianza, mi amor, mi respeto por ti y por todo lo que tú tienes también. Que esta mañana sea un tiempo de reflexión y de muchas tomas de decisiones para seguir planificando bien, Padre, la reconstrucción de nuestras murallas. Te amamos y ponemos en tus manos todo este servicio pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, bueno, hermanos, estoy ansioso de compartir y espero que la ansiedad no me gane porque realmente es tanto lo que uno va aprendiendo en este libro de Nehemías, especialmente en tan pocos versículos. Yo he estado leyendo esta semana el capítulo 2 de Nehemías y honestamente siento que hay tanto que enseñar y que no alcanzamos, pues no alcanzamos en este poco tiempo que estamos juntos. Así que les pido por favor que vayan ustedes leyendo también en sus casas el libro de Nehemías y todo lo que leamos hoy día y aprendamos hoy día, también puedan profundizarlo y puedan ir considerando cada una de las cosas que se hablan en este libro. Esta mañana vamos a enfocarnos en Nehemías, en el capítulo 2, en el versículo 11 y hasta el versículo 20. Capítulo 2, versículo 11 al 20. Entonces, como les decía, si alguien de los que habla inglés puede conectarse con Allison, sería genial, por lo menos por chat, para ir traduciendo algunas cosas para ellos. Vamos a leer y luego les voy a comentar acerca del título de esta lección. Voy a compartir de la NBI, Nueva Versión Internacional, para los que están usando otra versión de la Biblia. Dice así la Escritura. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos,
anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre o derecho en Jerusalén. Bueno, lo que vemos acá es realmente impresionante porque Nehemías está llegando de un viaje de 1.300 kilómetros aproximadamente, desde Susa, el pueblo donde él estaba, hasta Jerusalén. Entonces estamos viendo a un hombre que realmente viajó muchísimo. En ese tiempo no había bicicleta, no había auto, no había bus, no había flota, no había avión, no había ninguno de los medios de transporte que nosotros conocemos. Así que ellos andaban en burro, en mula, en caballo, en camello, en todos estos animales pues que tenían en ese tiempo y que la geografía también permitía tener. Entonces él viajó alrededor de 1.300 kilómetros, imagínense la cantidad de tiempo que debió haber estado de viaje, por lo menos meses, viajando desde un punto hasta el otro. Y mientras estaba por llegar a Jerusalén, cuando terminamos la semana pasada, vimos que en el versículo 10 se empezó a presentar la oposición. Mientras Nehemías estaba por llegar a Jerusalén, los enemigos del pueblo de Israel empezaron a hablar en contra de lo que Nehemías estaba haciendo. Si usted recuerda en el versículo 10 de este mismo capítulo, y lo leemos rápidamente porque vamos a hablar un poco también acerca de esto a lo largo del sermón, dice el versículo 10, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Y vamos a ver a estos enemigos realmente batallando contra Nehemías a lo largo de todo el libro. Pero es importante, antes de entrar en cada uno de estos detalles, es importante que nosotros recapitulemos un poco lo que aprendimos la semana pasada, porque así vamos teniendo el contexto de todo lo que vimos la semana pasada en el capítulo 2, verso 1 al 10, y vamos también considerando todo lo que aprendimos semanas anteriores, porque lo que pasó semanas anteriores es que vimos a un Nehemías bien compungido por todo lo que pasaba con su pueblo, pero a 1.300 kilómetros de distancia, siendo tocado por Dios profundamente en su corazón, queriendo hacer algo, pero no sabiendo realmente qué hacer, yendo en oración profunda, en duelo, ayuno, oración, a Dios para que Dios le ayudara, le mostrara lo que él tenía que hacer. Hablamos hace unas semanas atrás acerca de la importancia de planificar, pero no de planificar así como sin cuidado, sino que planificar pensando en lo que Dios quiere para nosotros, pensando en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y tomando tiempo también para hacer las cosas de la manera adecuada. Entonces, es importante considerar que Nehemías puso en práctica las herramientas espirituales que enseñamos la semana pasada y que obviamente cada uno de nosotros tiene. Nehemías oró a Dios profundamente. Nehemías confió en Dios con todo su corazón. Nehemías esperó en Dios el momento adecuado. Nehemías planificó durante esos 4 meses lo que iba a hacer. Y además Nehemías dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo, porque Nehemías daba testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora, a modo de introducción nada más, vamos a ver estas mismas cosas que hablamos la semana pasada, pero ahora aplicadas también en esta segunda parte del capítulo 2, porque Nehemías dice que llegó y estuvo 3 días antes de hacer cualquier cosa, es decir, Nehemías estuvo preparando. Nehemías confió en Dios para todo lo que venía en adelante. Nehemías dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida cuando animó a estas personas que estaban en Jerusalén en el versículo 18 a que ellos entendieran lo que Dios estaba haciendo por su vida y por la vida de ellos mismos. Nehemías tenía confianza en Dios porque a pesar de la contradicción, a pesar de la oposición, lo vemos al menos en el versículo 20, batallando en contra de toda la influencia negativa
que estos enemigos tenían en contra de él y en contra del proyecto que estaba en marcha. Hay que considerar, hermanos, que todos nosotros estamos en un proceso de reconstrucción, ya sea que tengamos buenos matrimonios o malos matrimonios, o que estemos en batallas en medio de nuestros matrimonios, o en nuestro trabajo, o en relaciones en la universidad, o en relaciones con otras personas que no son cristianas, o nosotros mismos que estamos, muchos de nosotros, o muchos de los que hoy están presentes, acercándose a Dios por primera vez, están reconstruyendo murallas. Estamos en un proceso constante de reconstrucción de nuestras vidas porque el pecado ha destruido todo lo que nosotros éramos. El pecado en nuestra vida trajo un montón de situaciones complejas. Hirió el corazón de esposas, de esposos, de hijos, de amigos y de tantas relaciones que alrededor nuestro, pues, se sienten de cierta manera afectados por nuestras decisiones. Y como todos nosotros hemos pecado, como dice la Escritura en Romanos, todos nosotros hemos pecado. De cierta manera, todos nosotros hemos sido cómplices en la destrucción de nuestras propias vidas delante de Dios. Por ende, todos nosotros, seamos cristianos antiguos, nuevos, o estemos en el proceso de formarnos como cristianos, necesitamos reconstruir nuestras murallas y para eso necesitamos tener confianza en Dios. Necesitamos tener a Dios en nuestra vida involucrados completamente para poder reconstruir, para levantar los muros de nuestras relaciones, para levantar los muros de nuestras vidas destruidas, para levantar la confianza que destruimos en algún momento en nuestra relación de pareja o en nuestras relaciones familiares. Nosotros necesitamos, hermanos queridos, todo el tiempo considerar cómo va la reconstrucción de nuestra vida. Necesitamos ayudar a los hermanos en nuestros grupos pequeños a reconstruir sus vidas. Necesitamos ayudar a las personas que estamos discipulando a reconstruir sus vidas. Todos nosotros como equipo, no solos, sino que como equipo, debemos ayudarnos unos a otros a reconstruir las murallas que pueden estar en el piso hoy en día. Así que lo primero que necesitamos recordar es que antes de tomar cualquier iniciativa de reconstrucción, debemos tener un plan. Debemos tener un plan. Cuando no tenemos un plan, generalmente las cosas andan desordenadas. Y la semana pasada hablábamos acerca de que Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Y Él tiene un plan desde antes de la creación del mundo para Jesucristo, para nosotros, para la iglesia. Él tiene un plan definido desde antes y hasta el final. La Biblia entera habla del plan. El plan de redención, el plan que Dios tiene para poder conectar a la gente que estaba perdida con Él, el plan de salvación, todo está ahí, todo es un plan. No culmina con el bautismo, empieza cuando empezamos a conocer a Dios, se desarrolla cuando nos bautizamos y recibimos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo, pero continúa en un proceso de crecimiento constante porque todo el tiempo Dios está desarrollando en nosotros algo nuevo. Recuerde que Dios es un Dios creador. Dios siempre está creando algo nuevo. Dios siempre está formando algo nuevo. Dios es dinámico. Y lo vemos también en la vida de Nehemías. Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Pero fíjese que Nehemías, en el capítulo 1, versículo 10, versículo 11, al terminar, hace mención acerca de cuál era su rol en ese momento. Fíjese que él dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Y claro, él tenía este rol. Hemos hablado de ese rol, no vamos a profundizar en ese rol. Pero él dice, en aquel tiempo, en ese momento cuando él había hecho duelo, cuando oró, cuando empezó a estar esos 4 meses esperando a que Dios le diera la oportunidad para estar con el rey, él era copero del rey. Pero aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 11 hasta el capítulo 6 por lo menos, Nehemías deja de ser el copero real y se transforma en el constructor principal de los muros. Es decir, el copero, un hombre que estaba en el palacio, que tenía una situación acomodada, también como hablaba Carlos el miércoles en la semana, dejó de ser copero para embarcarse en una misión completamente diferente, completamente distinta, con desafíos totalmente distintos, ahora no bajo el resguardo del rey, sino que él liderando un proyecto de construcción tremendo. No con el ejército real para defenderlo como podría haber estado cuidado ahí en Susa donde él vivía, sino que ahora
con un grupo de soldados para protegerlo, obviamente, pero solo liderando un proyecto frente a la oposición. El hombre fue cambiado de rol de un momento a otro. Desde el capítulo 1, verso 11, al capítulo 2, verso 11, curiosamente, Nehemías cambia de rol. Y esto es importante porque muchos de nosotros, hermanos queridos, somos llamados por Dios a reconstruir áreas de nuestra vida donde no sabemos cómo hacerlo, donde pasamos de ser coperos a ser constructores, taxistas a misioneros, profesionales a edificadores de vidas. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana somos llamados a cambiar de rol. Y es importante estar claros en esto, porque si Dios nos cambia el rol, también nos va a capacitar para ese rol. Algunos de los que están presentes aquí han dejado de tener vidas egoístas para enfocarse en vidas que necesitan ayuda. Algunos fueron llamados para ser líderes de grupo pequeño y dijeron en su primer momento, ¿y cómo lo hacemos? Yo recuerdo conversaciones con algunos de ustedes que ahora están liderando grupos pequeños, grupos de conexión. Me decían, pero ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tengo que enseñar? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a esto? ¿Y qué voy a hacer con los hermanos? ¿Y qué le enseño a este hermano? ¿Qué le enseño a este otro? ¿Qué hago con estos 5 casos? Y cada vez ustedes que están liderando grupos pequeños vienen y nos preguntan cómo lo tenemos que hacer. Y obviamente, cada uno de nosotros estamos pasando por una etapa de transformación constante, en que lo único que nos va a sostener y nos va a ayudar a pasar de una etapa a otra, a ser capacitados de una etapa a otra, es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros escuchemos el llamado, así como Nehemías lo escuchó durante esos 4 meses de oración. Que escuchemos el llamado, que pongamos nuestro corazón en sus manos. No una parte de nosotros, nuestro corazón, nuestro todo, nuestro ser, y que le digamos a Dios, así como también le dijo Isaías en el capítulo 6 de Isaías, usted lo puede leer, heme aquí, envíame a mí. Dios no quiere que nosotros le demos excusas. Dios quiere que nosotros pongamos nuestros corazones en sus manos y que nos dejemos usar. Hay algunos que hoy día quieren dirigir grupos pequeños también, no saben cómo hacerlo, tienen vergüenza algunos de ustedes de preguntar, yo quiero dirigir. A algunos les da temor porque piensan estoy siendo orgulloso al querer dirigir un grupo. No, no te preocupes por eso. Si eres orgulloso, ten la certeza de que Dios va a tratar tu corazón y te va a moldear, te va a humillar, y es mejor que Dios te humille ahora a que tú te enfrentes a Él cuando sea el día del juicio final. Así que no te preocupes. Dile a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y deja que Dios trabaje en el proceso. A este hombre lo cambió de copero a constructor, de copero a ingeniero civil, de copero real a un líder que iba a trabajar con mucha gente, con mucha oposición, y que iba a reconstruir la muralla en 52 días. 52 días se demoró en reconstruir las murallas. Algo increíble. Pero bueno, estoy apasionado por este libro, usted podrá darse cuenta. Seguramente si usted lo está leyendo, como sé que algunos de ustedes lo están leyendo, también se pueden apasionar. Y obviamente Nehemías era hombre, hay mujeres que pueden pensar, pero bueno, esto es una cosa para hombres, ¿no? La Biblia es machista, como he escuchado tanto decir, no, la Biblia es machista, la Biblia se enfoca en los puros hombres. Pero los principios que aparecen aquí son principios de liderazgo para tanto hombres como mujeres. Hay roles obviamente específicos en la Biblia que dicen lo que una mujer y un hombre tienen que hacer, pero hay principios aquí que se pueden usar tanto para hombres como para mujeres. Todos, tanto hombres como mujeres, somos traspasados de un rol a otro. Somos cambiados de estado. Los universitarios que hoy estudian una carrera en la universidad están pensando que la universidad es lo que les va a dar la solución al resto de sus vidas, lo que les va a dar el dinero, lo que les va a dar el estatus, lo que les va a dar todo lo que necesitan. Pero la verdad es que no es así. Cuando ustedes que son universitarios ponen sus carreras en las manos de Dios, Dios va a hacer con ustedes cosas más increíbles de lo que un título les puede dar. Porque realmente Dios nos cambia de estado. Dios usa nuestras carreras universitarias para glorificarse y para ayudar a otros también a conocerlo. Entonces, si estás estudiando en la universidad, pon tu corazón en manos de Dios, pon tu carrera en manos de Dios, para que Él transforme tu futuro y el futuro de muchos otros usándote también.
Es sumamente importante ver lo que pasa con Nehemías. Entonces, Nehemías usó esos 4 meses de los que hemos hablado para prepararse y en el momento adecuado presentó su plan detallado, como lo hablamos también la semana pasada, al rey. Y ese plan era detallado. Ese plan probablemente vemos nosotros aquí en las escrituras algunas cosas. Él sabía que necesitaba cartas, sabía por dónde tenía que ir, sabía cuánta madera necesitaba, tenía todo ese plan en su mente, sabía incluso lo que tenía que hablar con el rey, porque era planificado. Hermanos, los cristianos debemos ser planificados en nuestras vidas. Debemos planear para el futuro, debemos planear lo que queremos hacer cada día, debemos acostumbrarnos a usar una agenda. Y esto es algo que brego yo durante 8 años por lo menos aquí y durante toda mi vida cristiana, porque yo mismo aprendí a usar agenda. Mi esposa me ayudó a usar agenda. Yo era un hombre muy desordenado. Y mi esposa me ayudó a usar agenda y cuando empecé a usar agenda ahora no la puedo dejar porque sin la agenda realmente no puedo organizar mi día, tengo mucho que hacer. Entonces ustedes, nosotros, todos nosotros debemos planificar lo que hacemos en nuestro día, lo que hacemos en nuestra semana, lo que vamos a hacer en el mes, lo que queremos construir con nuestra familia. Debemos planificar como Nehemías lo hace y Jesús lo hizo y Dios lo hace. No somos cristianos desordenados, no debemos ser. No importa si somos cristianos que trabajamos en un taxi, que vivimos por lo que se nos da el día, o si somos personas empleadas que tenemos un horario y que tenemos muchas cosas que hacer durante el día, no importa. Todos podemos planear. Yo creo que mientras más planificados seamos, mejor va a ir todo lo que hagamos en nuestro día a día. Entonces Nehemías puso su confianza en Dios, esperó, oró y Dios le permitió hablar con el rey. Con esto en mente, y seguramente usted recuerda mejor todas estas cosas que hablamos la semana pasada. Si no lo recuerda, por favor, tome un tiempo para repasar. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo aquí en los versículos 11 al 20, tomando el versículo 10 también como referencia. Lo primero que llama mi atención al leer estos pasajes es la oposición. Lo primero que llama mi atención es la oposición. Y usted pensará, ¿por qué? Y es que antes de que Nehemías llegara a Jerusalén, en el camino, cuando estaba entregando las cartas y estaban hablando con las personas que le iban a dejar pasar para poder llegar a su destino final, un par de hombres influyentes empezaron a ponerse mal con Nehemías, se disgustaron mucho y si usted lee el libro, como le decía al principio, se va a dar cuenta la revolución que armaron para poder evitar que Nehemías trabajara en el proyecto de Dios para Jerusalén. Y fíjese que la oposición es real para los cristianos. Si usted es cristiano y está casado, pero su esposo o su esposa aún no son cristianos, usted se dará cuenta de la oposición que va a enfrentar, que enfrenta por esa situación. Y es porque el esposo o esposa no cristianos muchas veces se oponen a que el cristiano se desarrolle con Dios. Y es que hay mundos que están golpeándose ahí, hay mundos que están chocando y hay que orar muchísimo por esta situación. Porque el cristiano que está casado con una persona que no es cristiana va a enfrentar la oposición, independiente de que el esposo o esposa cristiana tengan todo el deseo de que las cosas anden bien. Dios y el mundo siempre se enfrentan. El apóstol Pablo lo habló en una de las cartas de Corintios, diciendo que no tenemos nada en común con los no cristianos, porque hay una cosa que choca. El mundo espiritual de Dios se choca con el mundo del diablo. Y hay golpes profundos y hay gente que se opone. Yo estoy seguro que muchos de los que están mirando hoy día, que se han bautizado, pero sus cónyuges aún no se han bautizado, enfrentaron la oposición al principio. O la enfrentaron tal vez al tomar la decisión, o la están enfrentando ahora que ya son cristianos y tienen que orar y pasar mucho más tiempo con Dios para orar, para tener paciencia, porque la oposición es tremenda cuando el proyecto de Dios empieza a desarrollarse en nuestra vida. Y sobre todo cuando el proyecto de Dios implica usarnos para reconstruir la vida de otras personas, el enemigo está siempre atacando. En este momento el enemigo se llama Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita. Pero en nuestra realidad espiritual, el enemigo es Satanás.
El enemigo es Satanás. Cuando los siervos de Dios, cuando los cristianos nos levantamos para hacer la obra de Dios, Satanás se levanta con los suyos para querer impedir que hagamos esa obra. Entonces, es importante reflexionar que mientras más nos pongamos en las manos de Dios, que mientras más oremos, que mientras más confiemos, que mientras más querramos que Dios nos use, la oposición va a ser más fuerte. Y va a llegar en los momentos específicos, cuando andemos debilitados, cuando estemos desanimados, cuando estemos tristes, cuando hayamos discutido con las personas que están a nuestro alrededor y no están de acuerdo con nuestras decisiones, pues la oposición va a llegar fuerte. O cuando estamos a punto de bautizarnos, fíjese, yo recuerdo un día sábado, el día de mi bautismo, era un día sábado. Había ido a jugar voleibol con mis amigos de la iglesia porque a mí me gustaba el voleibol. Y fuimos a jugar a una cancha, estábamos tan contentos. Desde ese día hacia atrás, era muy bueno en el voleibol, me gustaba jugar y todo eso, pero ese día específicamente mi mente estaba dividida. Y yo sentía una presión tan fuerte dentro mío, de dos fuerzas espirituales. Una me decía, esta es la mejor decisión de tu vida, va a cambiar tu vida, Dios te va a perdonar tus pecados, vas a empezar de nuevo, hay una puerta abierta para ti. Pero por otro lado me decía, no lo hagas porque es lo peor que puedes hacer. Dios no es lo que tú estás pensando, la iglesia te va a engañar, estas personas son malvadas y vas a meter la pata. Y yo tenía en mi mente una lucha tan grande. La oposición de Satanás estaba en mi mente. Si usted está estudiando la Biblia, va a enfrentar la oposición, la va a enfrentar. Usted va a enfrentar esos pensamientos que le van a decir, no lo hagas, espera un momento, no estás preparada, preparado, no conoces tanto de la Biblia. Piensa lo que van a decir tus padres, piensa lo que va a decir tu esposa, tu esposo, piensa en lo que van a decir tus hijos. Vas a tener que dejar de juntarte con tus amigos, ya no va a ser lo mismo. Es lo que el diablo nos pone en la mente. Es como esa figura del ángel blanco y el ángel negro que están peleando aquí en nuestros hombros. Es real. Es una batalla real, hermanos queridos. Y la enfrentamos a diario, aún siendo cristianos en nuestras decisiones. Porque cuando como cristianos ponemos nuestro corazón en las manos de Dios y decidimos seguir en el proyecto que Dios tiene para nuestra vida, enfrentaremos oposición. Jesús la enfrentó. La enfrentó. Tuvo tentaciones en el desierto cuando estaba orando y ayunando. Satanás se acercó a él y usted recordará este pasaje. Satanás se acercó a él para tentarlo cuando él tenía hambre. Cuando estamos en algún momento de debilidad, Satanás llega. Satanás llega y ataca en lo que más nos cuesta y con quienes más nos cuesta también. A veces usa al cónyuge, a veces usa a los hijos, a veces usa a los padres y a veces usa a los mismos miembros de la iglesia para querer escandalizar nuestras decisiones. Como líder, como evangelista, hermanos queridos, he enfrentado la oposición en diferentes momentos de mi vida cristiana y todo el tiempo. Y muchas veces, por decirlo de alguna manera con tristeza, la oposición más fuerte no ha venido de afuera, ha venido de la misma iglesia, ha venido de personas que son los típicos apagafuegos, ¿no? Los bomberos que se les ocurre decir, este plan no va a resultar, esta no es la mejor idea, no lo hemos hecho nunca así, no debería ser de esa forma, no hay dinero para esto, no hay el lugar para hacerlo, no es lo mejor, mejor hagamos un cambio. Y tenemos que luchar en contra de las voces, porque muchas veces las voces no son la voluntad de Dios, muchas veces las voces quieren opacar la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. Las voces de muchos cristianos debilitados por el pecado muchas veces son usadas por Satanás, así como Pedro fue usado por Satanás para querer hacer cambiar a Jesucristo de opinión. Las multitudes no siempre tienen la razón. Debemos defender el honor de Dios, debemos poner nuestro corazón en las manos de Dios, debemos seguir adelante con lo que Dios quiere para tu vida, con lo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere crecimiento, Dios quiere multiplicación, Dios quiere generosidad, Dios quiere amor, Dios quiere más grupos pequeños, Dios quiere más líderes levantándose, Dios quiere más bautismo, Dios quiere más universitarios cristianos, más universitarias cristianas, más matrimonios reconstruyendo sus murallas. Pero Satanás quiere todo lo contrario.
Así que cuando la iglesia se levanta y alza la voz en contra de todo lo negativo del mundo, Satanás se levanta y alza su voz con los suyos para opacar la voz de la iglesia. No lo permitas, hermano querido. No lo permitas, mi hermano. No lo permitas tú que estás estudiando la Biblia. No permitas que Satanás, nuestro enemigo, opaque la voz de Dios en los proyectos santos que Él quiere desarrollar en tu vida. Así que lo primero que me llama la atención es la oposición y la vamos a enfrentar. La vamos a enfrentar. Porque Satanás no quiere que la iglesia crezca y se multiplique. Satanás no quiere que tú crezcas. Satanás quiere que tú estés igual que todos los demás. Que tú mires al otro y mires al otro a tu lado izquierdo y derecho y digas, él está haciendo lo mismo que yo, entonces yo voy a seguir haciendo lo mismo porque estamos bien. Es lo que Satanás quiere. A Satanás le encanta la comodidad nuestra. A Satanás le encanta el status quo. A Satanás le encanta que sigamos viviendo como el resto de los demás. Que ellos escuchan eso, que ellos ven esto, que ellos hablan lo mismo. Satanás quiere que seamos como el resto del mundo. Y no puede ser así. No puede ser así. La iglesia no fue llamada para ser como el resto del mundo. La iglesia fue llamada para ser diferente. Diferente. Y Nehemías se entregó a las manos de Dios en un proyecto descabellado. Dejó de ser copero, dejó su comodidad para viajar 1.300 kilómetros. Después tuvo que viajar de nuevo, de vuelta. Pero se puso en las manos de Dios para que Dios hiciera su voluntad en la vida suya. No es extraño enfrentar aflicciones u oposición. Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Puede tomar nota de eso. Jesús nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús lo dice, enfrentarán aflicciones, habrá oposición, la gente no querrá estar con ustedes. Hermanos queridos, fíjense ustedes que muchas veces nos gusta tener hartos amigos. Hay hermanos aquí que tienen ese don, ese temperamento, ¿no? Que son muy, pero muy amistosos. Pues fíjese usted que yo no soy el hombre más amado del mundo. Sé que mi esposa me ama con todo su corazón y mis hijos también. Pero yo no soy el hombre más amado del mundo. Yo no soy el más popular. De hecho, ni siquiera me interesa ser el más popular. En mi comunidad, yo sé que la gente me mira y me mira diferente porque saben que soy predicador. Cuando me han invitado a un churrasco, por ejemplo, sé que la gente me trata distinto y sé que no escuchan la música que escucharían cuando yo no estoy. Recuerdo, hace unos meses atrás me invitaron a a un churrasco aquí en mi vecino. Y yo compartí con ellos tomaban cerveza y cerveza y cerveza, yo estuve 2 horas con la misma lata. Y a cada rato me ofrecían más y más y más. Y yo, no, yo tengo, les decía. Cuando me fui a mi casa, empezó el escándalo. Empezó el reggaetón, empezó el baile y empezó todo lo demás. Pero hasta que yo estuve ahí, había una contención en los corazones y en las actitudes de esas personas, y es porque la gente se da cuenta que somos diferentes. Un cristiano no es igual a los demás, no debe ser, nunca más debe ser igual a los demás, porque ha cambiado, porque se ha entregado. Y ese no ser igual a los demás nos va a traer oposición. Algunos nos van a amar, otros nos van a odiar, otros van a decir, ay, ya llegó, hay que guardar el trago, hay que cambiar la música, hay que cambiarse la ropa porque esta ropa no es la más adecuada. Y vamos a incomodar. Y Nehemías incomodó. Nehemías incomodó porque era un hombre de Dios. Un hombre y una mujer de Dios, hermanos queridos, deben incomodar a los demás. Deben incomodar a los demás. Tú y yo que somos cristianos debemos incomodar a los demás. No porque somos pesados, no. No porque no amamos, no porque no servimos, no, al contrario, porque tenemos una vida distinta, porque hablamos diferente, porque vivimos de acuerdo al plan de Dios. Entonces, vamos a enfrentar oposición. Y ve cómo se nos pasa la hora, y esto es tan apasionante, porque hay tantas cosas que vemos en Nehemías, y a mí me ha ayudado tanto pensar en esto esta semana. Fíjese que cuando tomamos la decisión nosotros de caminar por fe, así como Nehemías tomó la decisión de caminar por fe,
Y obviamente en todo el libro de Nehemías también vemos la influencia de Dios, la influencia del Espíritu Santo, y contrastamos con Jesucristo, que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que nuestros muros estén reconstruidos. Nehemías nos habla de Jesús. Nehemías nos habla de cómo es el siervo sufriente, ese que se enfrenta, ese líder que se enfrenta a la oposición, pero sale victorioso porque está con Dios. No solo debemos ver a Nehemías como un buen líder, como un hombre que Dios ha usado para cambiar de rol, no, debemos ver a Jesucristo actuando en todo lo que pasa en Nehemías también. Debemos ver a Dios actuar en la vida de este hombre y cómo puede actuar en la vida nuestra. Debemos dejar que Jesús trabaje por medio de Nehemías en nuestros corazones para cambiar y dejar de ser como somos nosotros, para ser más como el Señor. Y el Señor es planificado. El Señor confiaba en Dios completamente. El Señor esperó en Dios completamente, aún en el jardín del Edén. Esperó, preguntó, se rindió, pero asumió la voluntad de Dios. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, dice la Escritura, y fíjese que hay un detalle muy importante en este versículo 11. La versión Reina Valera pone las palabras un poquitito al revés. La versión Reina Valera dice algo así como: al llegar a Jerusalén, después de 3 días, hace un cambio en eso. Y fíjese que es importante ese cambio, porque lo que podemos notar es que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no fue emocional, no llegó en un caballo blanco y con una bandera, por ejemplo, diciendo: aquí vengo yo, se terminó el sufrimiento para todos mis parientes y se acabó esta maldad de todos los vecinos, no, ya se terminó, vamos a matar a todos los que están aquí en contra de Dios. No, Nehemías no llegó con ese escándalo. Nehemías no llegó diciendo: tengo dinero para construir los muros. Al contrario, Nehemías esperó 3 días antes de salir de noche para no llamar la atención. Algunos de nosotros podemos ser tan emocionales, tan impulsivos, que cuando empezamos algo, empezamos sin siquiera pensar en lo que vamos a hacer después. Ah, no, me voy a casar. No tengo ni un plan siquiera para el matrimonio. Ah, no, ella es la mejor mujer para mí, pero ni siquiera he dedicado tiempo a construir. Me voy a cambiar de trabajo, pero ni siquiera hemos pensado en las consecuencias. Me voy a cambiar de carrera, pero ni siquiera hemos pensado lo que significa para nuestros padres tener que invertir nuevamente 1 año de educación para nosotros. Ah, no, voy a ir a esa universidad, sin siquiera pensar el gasto que implica para nuestros padres. Somos tan inmaduros muchos de nosotros. Y Nehemías dice que esperó 3 días, probablemente, para descansar, pero porque estaba caminando por fe. Cuando tomamos la decisión de caminar por fe, es importante caminar en la ruta de Dios. Nehemías no fue emocional, él decidió esperar. Él decidió esperar. ¿Cuánto esperamos nosotros por las respuestas de Dios? ¿Cuánto esperamos nosotros a que sea el momento de Dios para tomar las decisiones adecuadas? ¿Cuán ansiosos nos ponemos cuando vemos que algo se nos puede dar y lo tomamos rápidamente, pero sin asumir las consecuencias, sin pensar en lo que puede pasar más adelante? Y esto se da en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, Nehemías esperó 3 días antes de salir de noche para inspeccionar la muralla sin decirle a nadie, sin pompas, sin estruendo, sin trompetas, sino que para ir e inspeccionar lo que estaba pasando. Hermanos, hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes, aparte de todo esto que hemos hablado, que ayudaron a Nehemías, y estoy seguro que nos va a ayudar a nosotros también, cuando nosotros empezamos a dejarnos guiar por Dios en su proyecto para nuestra vida. Nehemías estaba en una etapa de preparación. Había escuchado la oposición, llegó a Jerusalén, descansó 3 días, no fue impulsivo, no fue emocional, no hubo pompa en lo que hizo, no buscó el crédito, sino que se quedó tranquilo, probablemente para orar, para dormir, porque eran 3 días era mucho tiempo de viaje, y para replantear su plan. Recuerde que Nehemías era copero y ahora tenía que trabajar como constructor. Todo cambió todo en su vida.
tenía que pensar, hablar con Dios, cómo íbamos a hacer las cosas, qué voy a hacer primero. ¿Y qué fue lo que hizo primero? Nehemías llevó la oposición a los pies de Dios. Hermanos, cuando Nehemías pasa 3 días antes de salir, yo estoy seguro que él estaba considerando todo lo que le habían dicho los enemigos del pueblo de Dios. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, cuando va con un proyecto de Dios y se enfrenta a la oposición, el desánimo viene también. Estoy seguro que cuando nosotros vamos a tomar la decisión de bautizarnos, como le decía lo que me pasó a mí, le pasa a la mayoría de las gentes, de las personas. Satanás empieza a influenciar para que nos desanimemos. Y cuando estamos en un proyecto de Dios, la oposición viene, y la oposición generalmente tiene una voz tan fuerte, que puede llegar a desanimarnos. Entonces, lo que debemos hacer es llevar la oposición a los pies de Dios. Fíjese en el versículo 19 y 20. En estos versículos vemos la oposición de estos mismos hombres que estaban en el verso 10. Dice el verso 19, cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe. Fíjese que se agregó otro más. Y en el capítulo 4 vamos a ver que están estos 3 y muchos más. Se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Fíjese cómo esta gente miraba a las personas que estaban aquí. ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y fíjese lo que le dice Nehemías. Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre, la palabra raigambre se traduce como derecho, ni derecho en Jerusalén. O sea, ustedes no tienen nada que ver en este juego. Esta reconstrucción es de Dios. Pueden decir lo que quieran, pero Dios está con nosotros. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Entonces es importante tomar tiempo para estar con Dios, llevar la oposición a Dios para tener confianza en que lo que estamos haciendo es de Dios y no es de los hombres. Es importante considerar, por ejemplo, que esta misma oposición Nehemías la enfrenta junto con todos los trabajadores en el capítulo 4. Y de ahí en adelante también se sigue enfrentando una gran oposición. Nosotros cometemos errores cuando escuchamos la oposición y no escuchamos a Dios. La oposición muchas veces nos tiende a generar miedo, inseguridad, desconfianza. Y todo eso, hermanos, debemos llevarlo a Dios. Debemos llevarlo a Dios. Dios, estoy escuchando que mi esposo o mi esposa no está de acuerdo con mi decisión. Me asusta perder mi matrimonio. Tengo temor de que mis hijos se vayan en contra mía. Tengo miedo de que mi padre se enoje conmigo porque voy a ser una cristiana o un cristiano. Señor, llevo la oposición a tus manos. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque solo Dios puede cambiar a las personas. Solo Dios puede cambiar a las personas. Nosotros no las podemos cambiar. Nosotros necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos llevar la oposición a los pies de Cristo para decirle, Señor, el mundo se opone a mí, la iglesia se opone a esta decisión tuya, los cristianos están en contra de lo que quiero hacer. Ayúdame. Haz el cambio. Y fíjese que Dios lo puede hacer. Charles Swindoll es un escritor y un comentarista y pastor evangélico que ha escrito muchas cosas, entre ellos un libro especialmente de Nehemías que se llama Pásame otro ladrillo. Se los recomiendo, Pásame otro ladrillo. Es un libro comentario de Nehemías. Y él menciona lo siguiente acerca de este punto de llevar la oposición a Dios. Dice así, no intente usted cambiar a las personas para que se adapten a sus especificaciones. Esto es así, porque a veces los esposos queremos cambiar a la esposa a nuestra imagen y semejanza. O las esposas quieren cambiar a sus esposos a su imagen y semejanza. O con los hijos o con los líderes. Tratamos de hacer eso. Queremos que sean las personas como nosotros somos. Y metemos la pata cuando hacemos eso. Él dice que no debemos hacerlo para que se adapten a nuestras especificaciones. Repito, no lo intente, dice él. No intente manipular a los individuos, ni hacer juegos, ni planificar esquemas, trucos o engaños con ellos. En vez de eso, hable con Dios con respecto a ellos. Tal vez usted tenga un cónyuge que simplemente es terco, y esa misma mañana le dijo que no tiene planes de cambiar. Deje a Dios que se encargue de la terquedad de su cónyuge.
Eso dice Swindoll, ¿no? Y yo pienso lo mismo acerca de esto, porque ¿para qué vamos a empezar a pelear con nuestro cónyuge? Queriendo que cambie, que haga lo que nosotros pensamos que es correcto, y que sabemos que es correcto de acuerdo a la Biblia, si no quiere hacerlo. Es Dios el que va a cambiar nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Entonces es importante, hermanos queridos, al momento de prepararnos para la reconstrucción, llevar la oposición a Dios. Lo segundo que es importante hacer, y que Nehemías ya lo ha puesto en práctica, es esperar el momento oportuno. Esperar el momento oportuno. ¿Sabe? Junto con Araujo de Paraguay, estuvimos hablando acerca de este proyecto de entrenar misioneros desde hace más de un año. Desde hace mucho tiempo que veníamos hablando, Araujo y yo. Araujo, mira, tengo deseo de esto. Araujo me decía una cosa. Araujo es el evangelista de la iglesia en Asunción. Y pensamos, ¿cómo le hacemos, Araujo? Y Araujo tenía una idea, decía, mira, estoy pensando que uno de los muchachos vaya a este lugar porque ya se va a entrenar. Yo le dije, mira, ¿y no será más económico traerlo acá? Porque aquí no hablamos el mismo idioma, somos casi la misma cultura. Y empezamos a pensar, y a hablar, y nos juntamos durante meses pensando, planeando, y para algunos tal vez es una idea loca, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Bueno, ¿qué será? Pues el plan de Dios. Y después de todo eso, de todo ese tiempo, él me dijo una vez, mira, tengo 3 hermanos que pueden ir allá a Santa Cruz. ¿En serio? Lo dije yo, y en ese momento se me apretó la barriga a mí, porque dije, ups, esto es real, Dios tiene el plan. Y, y empezamos a trabajarlo, y no es que trajimos a los muchachos de una vez, empezamos a planear el presupuesto, empezamos a pensar y a hablar con Carlos Geri, que es el administrador de la iglesia, y empezamos a pensar con Carlos, ¿cómo podemos hacer para traer a estos hermanos? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cómo le podemos hacer? Y queremos invitar a Bencho Ibero también para que vengan y se entrenen y se capaciten más, y eso implica mover hermanos de Cochabamba para acá, y tenemos el dinero, y tenemos la logística, y podemos hacerlo, y después de todo ese tiempo de planear y pensar, hoy tenemos los hermanos misioneros de Asunción aquí entre nosotros, trabajando en la universidad, a Bencho Ibero estando entre nosotros, atendiendo Cochabamba, pero estando aquí. Un dinero, la iglesia ha invertido $3.000 en este proyecto, y son $3.000 que se han donado de hermanos de afuera de Estados Unidos, parte de ofrendas especiales que hemos tenido, y tenemos un grupo estudiando la Biblia, hay 8 o 9 personas estudiando la Biblia en la universidad, producto del proyecto de Dios para estos hermanos que ahora están trabajando ahí, proyecto de Dios para Araujo, para mí, para toda la iglesia. Pero esperamos el momento oportuno. ¿Se imagina si yo le hubiera dicho a Araujo, ya Araujo, mándamelos de inmediato para acá? ¿Y dónde se van a quedar? ¿Y qué van a comer? ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Y si se enferman, qué le vamos a dar? ¿Y cómo? No, pues, hay que esperar el momento para hacer las cosas. El momento de Dios no es nuestro momento. Entonces Nehemías esperó el momento. Y hay que formar la convicción y el hábito de nosotros para esperar el momento oportuno. Él descansó. Necesitamos tomar descanso también, no ser apresurados. El descanso es muy importante. Debemos tomarlo en serio si realmente queremos rendir en nuestro servicio a Dios. Era un hombre de oración, así que en su tiempo de descanso él seguramente estuvo orando. Era un hombre de plan, así que estuvo planificando, pero además era prudente. No lo vemos llegando a Jerusalén en caballo blanco, como yo le decía. Él pensó y salió de noche para no llamar la atención. Entonces hay 2 cosas hasta aquí. Necesitamos llevar la oposición a Dios. Necesitamos esperar el momento oportuno para desarrollar el proyecto, para empezar a trabajar. Pero no esperar sentado, sin hacer nada. Lo veíamos antes. Nehemías oró, pero hizo. Debemos, como dice el mismo versículo 18, casi al terminar, unieron la acción a la palabra. No debemos ser hombres solamente que hablamos. Queremos hacer eso, queremos hacer lo otro. No, debemos decir, queremos hacer esto. Lo vamos a llevar a Dios, pero lo vamos a poner en práctica. Quiero ser más generoso. Voy a llevar a Dios mis finanzas, pero también voy a ser más generoso. No, yo quisiera dar más, pero no me alcanza. No, debo trabajar también para generar más. Quiero ser un hombre que ayuda a otras personas a acercarse a Dios. Voy a esperar sentado en mi silla a que Dios traiga a las personas para que yo les pueda compartir la fe. No, debemos levantarnos y hacer. Levantarnos y trabajar, pero esperando el momento de Dios.
Y algo muy importante, y probablemente me voy a detener un poquitito aquí. Son 4 puntos, recuerden, nada más. Este es el tercero. Y considero que es muy importante. Nehemías evaluó personalmente los daños. Nehemías evaluó personalmente los daños. Nehemías había escuchado que las murallas estaban en el piso, que estaba el desastre en ese lugar. Pero él quería conocer los detalles. Y fíjese que dice la escritura en el verso 12, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Probablemente en ese tiempo de viaje, en ese tiempo de 3 días, Dios ya había revelado lo que él tenía que hacer. La única bestia que llevábamos era la mía. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Y ponga atención a esta palabra. Inspeccioné, dice la escritura. Inspeccioné las ruinas de las murallas de Jerusalén. La palabra inspeccionar no es solamente mirar algo así como de manera superficial. No, Nehemías miró profundamente, miró con atención todo lo que pasaba en las murallas. Inspeccionar implica tener una visión más allá de lo que vemos aquí. Implica detenernos, y vemos en la escritura que él incluso tuvo que bajarse de su cabalgadura para caminar por algunos lugares porque no se podía pasar por ahí. Él inspeccionó profundamente lo que pasaba en cada lugar de las murallas. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí a la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Seguramente se tuvo que bajar y caminar. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo y fíjese de nuevo, mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle, es decir, se dio la vuelta completa, pero caminó, miró, examinó, probablemente tomó notas. La gente que iba con él probablemente tomó notas, le ayudó a considerar, a ver, ¿qué necesito para esta muralla? Esta muralla está completamente destruida, aquí necesito jornales, necesito alguien que sepa manejar la piedra, necesito alguien que sepa esculpir, necesito diferentes personas para que trabajen en diferentes roles, para que hagan diferentes tareas. Nehemías inspeccionó profundamente. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con nosotros? Mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, queridos hermanos, y hablando del matrimonio, de las relaciones en general, usted sabe que la iglesia es de relaciones. Cuando tenemos un problema relacional, somos tan superficiales para tratar los problemas que al cabo de un mes, de una semana o de un año, volvemos a tener la misma situación. Volvemos a caer en el círculo vicioso de que estamos un mes bien, pero llega alguna cosa que detona el problema y nuevamente la herida se abre y nuevamente tenemos el conflicto y nuevamente peleamos y nuevamente nos enfrentamos a algo que no ha sido sanado. ¿Por qué? Por negligencia en nuestro cuidado. Por negligencia en nuestro cuidado. Nehemías inspeccionó. ¿Cuánto tiempo, hermanos queridos, tomamos nosotros para evaluar los daños en nuestro matrimonio? ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para evaluar, para preguntarnos, para pensar qué responsabilidad tenemos en lo que ha pasado durante estos años en nuestra relación de pareja? ¿Por qué mi esposa está como está conmigo? ¿Por qué mi esposo está como está conmigo? ¿Qué fue lo que generó que llorara? ¿Qué generó que se sintiera mal? ¿Por qué no se ve feliz? ¿Por qué no está riendo? ¿Por qué no me abraza, no me acompaña como antes? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy tan cómodo en mi vida espiritual? ¿Por qué no estoy siendo generoso? ¿Por qué no estoy compartiendo mi fe? ¿Por qué no estoy dando fruto en mi vida espiritual? ¿Por qué no estoy más contento? ¿Por qué no estoy más alegre? ¿Por qué el fruto del espíritu no se desarrolla en mi vida? Yo le voy a decir por qué, hablando de mi propia persona y hablando de Nehemías. Por negligencia personal. Por negligencia personal. Los cristianos muchas veces somos los que menos crecemos porque somos los más negligentes en la evaluación de nuestros propios daños. No nos ponemos a pensar en cómo están nuestras murallas. Algunos de nosotros, por el hecho de habernos bautizado y ser cristianos y llevar tiempo en la iglesia, pensamos, todo está bien, cuando no es así. Y lo notamos cuando cada uno de nosotros pasamos tiempos con otras personas.
Mi esposa y yo pasamos tiempo con parejas, con matrimonios, solteros, jóvenes, con todo tipo de personas, cristianos, no cristianos. Y muchas veces nos enfrentamos a hermanos cristianos de muchos años que han sido negligentes en su vida espiritual, que están luchando contra la esposa o contra el esposo cuando deberían luchar contra Satanás por alejarse del modelo de Dios para el matrimonio. Somos negligentes al no evaluar los daños. Hemos pasado tiempo con parejas y hemos estudiado con parejas que vienen del mundo, se han casado en el mundo y han reconstruido sus vidas matrimoniales en la iglesia, pero no han sanado sus corazones. Hermanos que culpan a la esposa o esposas que culpan al esposo por la situación del matrimonio, y eso no es así. Es lo que Satanás quiere que hagamos. Satanás quiere que traigamos la oposición al hogar, que pensemos, mi esposa es la oposición, mi esposo es la oposición, la oposición, mis hijos son la oposición a mi cristianismo. No, no es así. Muchas veces nosotros somos la oposición a nuestro matrimonio, porque somos negligentes en evaluar los daños. No tomamos tiempo para preguntarle a la esposa o al esposo, ¿qué fue lo que te hizo daño? No tomamos tiempo para perdonarnos o para pedir perdón. Hay hermanos que no le piden perdón a sus esposas o a sus esposos. Parece que les doliera la lengua para decir esa palabra. Yo no sé por qué, pero hay hermanos y hermanas que muchas veces podemos llegar a ser tan orgullosos que no somos capaces de decirle a la esposa, tú tenías razón, yo estaba equivocado. El machismo en la iglesia, en el cristianismo, es algo tan fuerte todavía que debemos tomarlo y tirarlo por el retrete, hermanos queridos. El machismo no es parte del cristianismo, debemos sacarlo en nuestra vida. Estas ideas de que somos mejores unos que otros son basura y debemos tirarla por el retrete. La esposa no es mejor ni peor que el esposo y el esposo no es mejor ni peor que la esposa. Somos iguales delante de Dios, merecemos respeto el uno del otro, el uno hacia el otro. Pero Satanás quiere que pensemos algo distinto. Satanás quiere que no entremos, que no profundicemos, que no preguntemos, que no pidamos perdón, que no nos arrepintamos de las cosas que hemos hecho. Debemos ser astutos y debemos trabajar profundamente en preguntarle al cónyuge, a la cónyuge, ¿qué fue lo que te dañó? ¿Qué fue lo que hice para que estés así? Es mi responsabilidad que mi matrimonio esté como esté. No es responsabilidad del otro. Debemos dejar de culpar al otro, como Adán culpó a Eva, como le echaron la culpa a la serpiente y no tuvieron a quién más culpar y la serpiente se llevó a esa parte, ¿no? No, debemos dejar de culparnos unos a otros y mirar a Dios primero, mirar nuestra responsabilidad, hacer evaluación de daños, ir a Dios en primer lugar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, pensando en la evaluación de daños en nuestras relaciones, hemos tomado tiempo para primero ir a Dios y poner nuestra confianza en Él y encontrar fuerza para luchar contra nosotros mismos? Porque muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos en todo tipo de relaciones. Después de algún conflicto matrimonial, ¿cuánto tiempo hemos pasado en oración, en reflexión, en búsqueda de Dios para encontrar la forma correcta de decir las cosas, para conectar nuestro corazón con el dolor del otro, como lo hizo Nehemías al principio del capítulo, en el versículo 4? Hizo duelo, ayunó, oró porque le dolió lo que pasaba ahí. ¿Cuánto te duele, mi hermano querido, que tu esposa sufra por tu culpa? ¿Cuánto le duele a usted, mi hermana querida, que su esposo sufra por culpa suya? Debemos ir a Dios y dejar de culpar al otro, que por tu culpa estoy así. Por tu culpa me engordé, por tu culpa estoy flaca, por tu culpa no tengo ropa, que no me das dinero para esto, para lo otro. No, no es así. Debemos pensar en nuestra propia responsabilidad y hacer evaluación de daños. Nehemías tomó tiempo, no actuó de manera precipitada, no se dejó llevar por su corazón, sino que por Dios. Cuando hacemos las cosas movidas por emociones, generalmente terminamos lamentando lo que hemos hecho. Entonces hemos visto tres cosas antes de entrar a la última. Debemos llevar la oposición a Dios, es importante. Debemos esperar el momento oportuno. Debemos evaluar profundamente los daños
y personalmente. Por último, debemos buscar ayuda para reconstruir. Hermanos queridos, debemos buscar ayuda para reconstruir. Con esto voy a terminar mi sermón de esta mañana. Cuando intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, cometemos los peores errores y no somos bíblicos. Estamos en contra de lo que dice la Escritura. Dios trabaja en equipo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde el principio. El Espíritu se movía por todas las tinieblas que habían en lo que era la tierra. Y siempre trabajó juntos. Siempre ha estado unido. Los tres han estado trabajando juntos y han trabajado por medio de hombres y mujeres. No lo hicieron solo, tomaron personas para que hicieran las cosas. Hermano querido, mi hermana querida, amigos que hoy nos visitan, busquemos ayuda para reconstruir nuestras vidas. Busquemos ayuda para conocer a Dios. Busquemos ayuda para tener mejor consejería. Busquemos ayuda para ayudar a nuestras familias. Busquemos ayuda para arrepentirnos si es que no podemos arrepentirnos. Busquemos ayuda para orar. Nehemías sabía que no podía hacer el trabajo solo. Sabía que necesitaba ayuda para que el proyecto de Dios se llevara adelante. Necesitaba trabajadores de todo tipo y con diferente conocimiento. Y eso es lo que tiene la iglesia. En la iglesia una persona no lo puede hacer todo. Cuando una persona lo hace todo, la iglesia no anda bien. Por eso es que tenemos evangelistas, ancianos, dentro de los roles maestros que Dios quiere en el futuro podamos nombrar. Tenemos diáconos, tenemos discípulos que tienen diferentes roles, algunos predican, otros enseñan nada más, otros cantan, otros tienen talentos y otros tienen dones que Dios también le ha dado. Otros han dejado de ser egoístas para ser generosos y recibir personas que jamás han conocido. Y porque Dios utiliza la diversidad de dones para reconstruir murallas en la vida de las personas. Cometemos un gran error cuando creemos que podemos solucionar las cosas solos, sin ayuda. Todos necesitamos que nos apoyen. Para terminar, fíjese en la escritura de Eclesiastés 4, versículo 9 al 12. Eclesiastés 4, versículo 9 al 12. Nos dice lo siguiente. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae, no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo se va a calentar? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hermanos, es importante que busquemos ayuda. Si no sabes cómo hacer algo, busca a alguien que sepa hacerlo. Si no sabes cómo trabajar en tu matrimonio, cómo ser esposo, cómo ser esposa, ve a Dios primero, utiliza lo que te hemos enseñado hoy día, pero busca ayuda. Todos necesitamos otras parejas para que nos ayuden. Ayer pasé un buen tiempo con los ancianos en entrenamiento y les dije, yo necesito ayuda, porque generalmente estoy enfocado en los demás y cuando me preguntan una vez cómo estoy, generalmente digo que estoy bien. Entonces necesito que me pregunten 2 veces o 3 veces para abrir mi corazón y hablar cómo estoy. Mi matrimonio necesita ayuda, necesitamos ayuda en la crianza, necesitamos ayuda en la dirección de la iglesia, por eso es que no trabajamos solos. Por eso es que tenemos ancianos y un grupo de liderazgo y líderes de grupo pequeño, porque no podemos hacerlo solos. La iglesia es un trabajo de Dios, es un trabajo espiritual. Nuestra misión es demasiado grande para nosotros. El propósito de vida que tenemos es espiritual y demanda y requiere ayuda de otros hermanos y hermanas. No seamos egoístas, no seamos orgullosos. Busquemos a otros para poder crecer. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Nehemías se preparó para la reconstrucción. Haga usted lo mismo. A partir de hoy, elabore un plan para reconstruir los muros de su vida, los muros de su relación de matrimonio, de su relación con los hijos. No caiga en la victimización, no se haga la víctima. No culpe a los demás por su situación. No, asuma la responsabilidad. Levántese y actúe. Esta semana prepárese para la victoria, pero antes, planifique. Busque a Dios en oración. Tome tiempo para descansar. Espere el momento oportuno para iniciar. No se deje llevar por las emociones, sino que contrólelas. Tome las cosas en serio, con sabiduría, con calma. Evalúe los daños profundamente de sus actos o de los actos de otros en usted.
No le dé vuelta la cara a la oposición. Los problemas son parte de la vida. La gente nos va a querer y nos va a odiar. Así es la vida. Pero debemos hacer frente a eso. Llevemos la oposición a Dios. Simplemente, hermanos, confiemos en Dios y tomemos nota de lo que tenemos que reconstruir. Por último, busque ayuda. No crea que puede hacerlo solo, porque eso no es verdad. Necesitamos ayuda. Amigos cercanos. Y si no tenemos amigos cercanos, empecemos a construir amistades. Busquemos nuestro grupo pequeño y busquemos amistades que nos ayuden. Reúna a sus cercanos, especialmente cristianos, que le van a poder dar buen consejo. Y háblele de lo que está enfrentando. No tenga miedo de abrir su corazón. Comparta con otros lo que está sufriendo y déjese apoyar. Y nunca, 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 nunca. Creo que lo dije 7 veces, si no, me corrijo. Olvide dar la gloria a Dios por todo lo que está viviendo. Dios le bendiga, que tenga una buena tarde. Gracias.